Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandato del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Bueno, pues seguimos aprendiendo de los inicios del cristianismo, o sea, del libro de Hechos, porque créanlo o no, no somos los primeros cristianos. Hay un camino ya recorrido y tenemos mucho que aprender de la iglesia cuando empezó. Y ya hemos visto desde el capítulo 1 que primero es lo primero. Lo que les dice Jesús a sus discípulos, no se vayan todavía, espérense a tener el poder de lo alto. Y después van a ser mis testigos, ¿verdad? Él les dice, va a llegar el Paracletos, o sea, alguien como Jesús, igual a Jesús, que es el consolador, que es alguien que acompaña, que es alguien que defiende, que es alguien que nos ayuda. Él va a estar con ustedes. Y entonces Jesús se fue al cielo y después en la fiesta de Pentecostés judía bajó el Espíritu Santo como un viento recio y se posó sobre los creyentes y empezaron a alabar a Dios en varios idiomas. Entonces ahí fue cuando Pedro dijo, ya se ha cumplido la profecía, el Espíritu ha sido derramado sobre los siervos y las siervas del Señor, como Jesús lo había prometido. Y entonces empezó esta nueva comunidad, esta iglesia, donde el Espíritu empezaba a impulsar a los creyentes a hacer cosas diferentes. Empezaron a vender sus propiedades, empezaron a repartir sus bienes para que no haya necesidad. Se bautizaron, compartieron sus recursos y ponían énfasis en seguir aprendiendo de los discípulos, de los enviados de Jesús, de los apóstoles, y alababan a Dios y compartían los alimentos. El Espíritu Santo los estaba impulsando a hacer cosas nuevas, cosas del reino de Dios. Y luego, después de eso, vimos que Juan y Pedro van al templo y hay una persona lisiada de nacimiento ahí y lo sanan. Y ahí se agarra de ahí para hacer una gran revolución. Los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, o sea, toda la clase alta, el gobierno judío, se empiezan a enojar porque están hablando de Jesús, y entonces los meten a la cárcel, los amenazan de que no hablen de Jesús. Y como no tenían nada más, pues los dejaron libres, pero ellos, ¿qué hicieron? Le contaron a la iglesia lo que había pasado y la iglesia oró por valor para seguir predicando la palabra, para seguir comunicando el mensaje de vida. Y eso lo vimos hace 2 domingos y el domingo pasado vimos cómo, cómo aprendimos con este ejemplo o con cómo Dios hace este ejemplo monumental que llenó de miedo a toda la iglesia y a todos alrededor cuando Ananías y Zafira que vieron que los demás estaban vendiendo y repartiendo, y yo dije, no, pues nosotros también, pero en vez de decir, miren, vendimos esto y luego aquí está, ellos lo vendieron y dijeron, aquí está todo lo que nos dieron, pero no era cierto. Y entonces mintieron. Y Pedro los cachó y ambos murieron. Y entonces descubrimos que sí, que es mejor no mentir.
que la mentira es mala, tarde o temprano trae consecuencias, porque nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan, morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Era lo que meditábamos el domingo pasado, y quedamos en que sí, hay que mejor ser honestos, decir la verdad. Hay que ser disciplinados, no hay que ser insensatos, hay que pensar las cosas, porque a Dios no lo podemos engañar. Entonces, mejor ponerse a cuentas con Dios, ser honestos. Sabes que Dios, te fallé, perdóname y me arrepiento. Y arrepentirse es seguir por los caminos de Dios. Y Dios nos perdona, ¿verdad? Y ahora seguimos aprendiendo del capítulo 5 de Hechos al final, cómo los obstáculos crecen, cómo las amenazas que había dado el gobierno a los discípulos de que no predicaran de Jesús, las cumplieron. Entonces el consejo volvió a encarcelar a los discípulos, a los apóstoles, y lo que pasó fue algo espectacular. Cuando ellos estaban en la cárcel, ¿saben qué pasó? Dice el versículo 19, dice: en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Y ellos, ni tardos ni perezosos, al amanecer del día siguiente ya estaban enseñando en el templo. Entonces, cuando el consejo los mandó llamar, dijeron: ¡epa! No está nadie. No hay nadie en la cárcel. Y luego llegó otro y dijo: allá están enseñando. Y entonces los llamaron y no los trajeron a la fuerza porque les dio miedo, porque ya la iglesia había crecido mucho. Mucha gente había venido a Cristo a poner su fe en Él. Y entonces, estando en la cárcel, los discípulos confrontaron al consejo, y esto fue lo que pasó. Voy a leer del capítulo 28 al 42 para terminar el capítulo 5. Dice: los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote le reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto a echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás discípulos. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió un Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y a todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús.
y después de eso lo soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre mayúscula. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Les dieron una buena azotada a los discípulos. No era cualquier cosa que te azotaran. Y aquí somos testigos de la diferencia, de la transformación que han tenido los apóstoles, los discípulos de Jesús. Y la diferencia la hace el haber tenido un encuentro con el resucitado. Pedro, el que lo había negado 3 veces, ahora no se calla. Ni los demás apóstoles tampoco se callan. Le contestan al consejo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, ahora ya cambiaron sus prioridades, ya habían sido transformados, pero primero tuvieron que tener un encuentro con Jesús, con Cristo resucitado. Este encuentro ayudó su fe y luego también recibieron al Espíritu Santo, como Jesús les había mandado. Y esa es la pregunta: ¿tú ya tienes este encuentro con Jesús? Si es así, entonces déjate transformar, deja que el Espíritu te transforme con su poder, que te haga cambiar tus prioridades. Es decir, hacer lo mismo que los discípulos. Es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres, y ese me incluye a mí mismo. Y si ya tienes al Espíritu, pues ahora no te calles. Comunica el mensaje de vida, comparte tu fe, evangeliza, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sí, vemos las consecuencias de evangelizar, las consecuencias de proclamar que Jesús es Rey, que en Él hay perdón de pecados. Entonces las consecuencias pueden ser buenas o pueden ser malas, pero si no se proclama, pues no hay nada. No hay ninguna transformación, no hay ningún cambio, no hay nada. Tenemos que proclamar, y puede haber consecuencias malas, y las consecuencias malas, pues lo que vemos en el ejemplo de los inicios del cristianismo, pues era que te azotaran, era que pues peligraba tu vida realmente. Había latigazos, había censura, había enojo y había envidia. ¿Qué has enfrentado tú como consecuencia de compartir tu fe? ¿O qué piensas que pasaría si tú compartes tu fe? ¿Crees que las personas se enojen? ¿O se han enojado contigo por compartir? ¿Te han insultado? ¿Se han burlado de ti? ¿Te han hecho bullying por compartir el Evangelio? ¿O te han juzgado? Mira que era cristiano, no que muy que la Biblia. O te han dicho: no, tú no sabes. Por eso hay que esforzarnos por ser buenos cristianos, ¿verdad? Para que nuestro testimonio no haga tropezar la fe de otros. Pero también no te han cortado, o sea, la relación. Cuando tú empiezas a hablar de la fe, o algún familiar te saquen de su círculo, ya no te inviten a las fiestas, a las reuniones, o incluso no te han hostigado por expresar tu fe en un lugar público como la escuela o el trabajo. Y yo sé que compartir el Evangelio puede dar miedo, pero ¿qué aprendimos que hace la iglesia cuando es amenazada y tiene miedo? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Ora por valor. ¿Y cómo responde Dios?
los llena del Espíritu Santo y pueden proclamar la palabra sin miedo, a pesar de las amenazas reales del gobierno, que gracias a Dios aquí no son tan graves como en otros países donde está estrictamente prohibido hablar del Evangelio. Pero si tenemos miedo, si hay algo que nos da miedo de compartir nuestra fe, que va a haber malas consecuencias, entonces oremos a Dios por valor y Dios nos va a llenar de su Espíritu Santo y vamos a poder proclamar. Los apóstoles, los seguidores de Cristo, aunque fueron azotados, estaban contentos. Aunque los habían golpeado como habían azotado a Jesús, no era cualquier cosa, y ellos estaban contentos de haber sido obedientes a Dios. Y esta es una de las grandes contradicciones del mundo, pero no para el reino de Dios. El reino de Dios es distinto. Las cosas no son iguales que en el mundo. Cuando uno es obediente a Dios, va a haber gozo. Eso no significa que para tener alegría uno tiene que buscar el dolor. Es que no te ha pasado esto por... No. Eso es parte del pecado del mundo que causa dolor. Lo que hay que hacer es buscar obedecer a Dios y comunicar el mensaje de vida. Eso va a hacer realmente que cambien las cosas. Es la verdadera salida. Es lo que nos va a sacar de la opresión del pecado, del mal. Tenemos que compartir la alegría de tener un encuentro con Jesús, que me salvó, que me rescató, que me dio libertad, verdadera libertad, y que me da esperanza de vida eterna. Aquí sobre la tierra puedo ver sus maravillas, y cuando allá se pase lista, o aquí, si viene Jesús antes, en el tiempo final, cuando allá se pase lista, o aquí se pase lista, yo voy a contestar feliz a mi nombre, porque tengo vida eterna, porque por eso comparten los discípulos, no solamente por la alegría, pero también por amor, por obediencia, por demostrar obediencia a Dios. Y quiero ser claro con esto: evangelizar y compartir tu fe no es opcional, es si quieres o no, no solo para misioneros, es una orden de Cristo. Ustedes me van a ser testigos, claro, con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo, luego el trabajo. Jesús venció a la muerte, y eso es lo que enseñamos, que Dios nos ama, que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un solo camino. Y ese camino no es una religión, es una persona, y esa persona es Jesús, es Cristo. Dice Juan 14, 6 al 7, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Por eso comparten su fe los discípulos, porque no pueden negar lo que han visto y oído, porque conocen a Jesús. Y vuelvo a preguntar, ¿tú conoces a Jesús? Y no lo digo intelectualmente, a saber quién fue. Me refiero a conocerlo personalmente, que hayas experimentado su presencia en tu vida, ya has tenido un encuentro con Dios, ya lo has reconocido como el Rey, le has invitado a entrar a tu corazón. Si no, ¿qué esperas? ¿Eres pecador? ¿Quieres perdón de tus pecados? ¿Crees que Jesús murió en la cruz por ti y resucitó al tercer día? ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Estás listo para aceptarlo como tu Rey en tu corazón? Entonces, haz una oración y pídele que venga a tu vida, que te arrepientes. O sea, arrepentirse es
ya no voy a tomar mi camino, voy a tomar el camino de Dios, me voy a regresar a los caminos de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, acepta a Cristo como tu Rey y como tu Señor. Haz esa oración y listo, vas a ser salvo. Dice Jesús: miren que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Un encuentro personal. Y si ya hiciste esta oración, aleluya, gloria a Dios, ya eres un hijo o una hija de Dios legalmente. Porque a los que ponen su fe en Jesús se les da el derecho de ser llamados hijos o hijas de Dios. Y no solo eso, sino que también recibirás al Espíritu Santo. Ese mismo que bajó en Pentecostés viene a tu vida cuando tú aceptas a Cristo como Señor. Eres sellado, esta garantía de la vida eterna, el tiempo final. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confía en Él jamás será defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y si ya has tenido un encuentro con Cristo, si ya conoces al resucitado, entonces obedece por tu bien, por mi bien, por el bien de tu familia, por el bien de tu casa, por el bien de tu iglesia, por el bien de tu sociedad, por el bien de tu comunidad, por el bien del país, por el bien del mundo. Obedece a Cristo. Comparte las buenas nuevas, el mensaje de vida, las buenas noticias, el Evangelio de Cristo, que murió en la cruz por nosotros para darnos perdón de nuestros pecados, para rescatarnos de las garras, de las cadenas del pecado. El Evangelio es lo único que nos puede ayudar a ser transformados en gloria, así como transformó a estos discípulos y nos ha transformado a los que le hemos dicho que sí a Cristo. El Evangelio es la respuesta que el mundo necesita. Pero, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién les va a predicar sin ser enviado? Hay que predicar y no estás solo. Si usted quiere predicar, si usted quiere responder al mandato de Dios, pues debe de ser enviado. Y eso habla de que usted debe ser parte del cuerpo de Cristo, parte de una iglesia local, donde pueda crecer, donde pueda servir, donde pueda predicar. Y aquí en esta iglesia es más que bienvenido. Nueva Esperanza le puede ayudar a buscar a Dios, a alabar a Dios. Y aquí va a ser bienvenido cuando usted quiera alabar a Dios, cuando usted ponga primero a Dios. Con mucho gusto le damos su manual de bienvenida, lo ponemos al tiro. Para vivir la vida cristiana como se debe, con el favor de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Pero tiene que ser parte de una iglesia para que lo envíen y predique. No está solo. La vida cristiana, la misión de Dios no se hace solo, se hace por medio de la iglesia. No hay otra manera. Ser cristiano jamás es hacerse lobo solitario, irse de misionero solo por su propia cuenta, no. Tiene que ser parte de un grupo de creyentes, de una iglesia. La alegría y la obediencia van ligadas. Normalmente la obediencia es la que causa la alegría, el gozo, aunque haya persecución. Y cuando hay persecución nos identificamos con Cristo. Y si tenemos miedo, le pedimos valor. Esos son los principios que aprendemos
de los inicios del cristianismo, de que puede haber alegría aún en el dolor, que puede haber buenas y malas consecuencias de nuestro predicar, pero el gozo de obedecer ahí está. ¿Por qué? Porque hemos obedecido, porque hemos compartido, porque hemos luchado la buena batalla contra el mal, contra el pecado. Porque al compartir, usted comparte la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que convence. Recordar que nuestro trabajo es compartir, no convertir. La conversión viene por convicción de la persona, pero con ayuda del Espíritu Santo. Sí podemos dar buenos argumentos, sí podemos compartir la palabra, pero el Espíritu Santo es el que convence, no nosotros. Nuestro trabajo es compartir el mensaje. Gente lo puede rechazar, gente lo puede aceptar, pero no es nuestro trabajo convencerlos. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque combate al pecado, combate al mal. Cuando compartimos el mensaje de vida, que es la palabra de Dios, y el Espíritu convence a alguien, esa persona ya no es prisionera, ya no tiene el agarre del pecado, ha sido liberada por la fe, y el potencial de una persona que acepta a Cristo es enorme, es gigantesco. Una persona convencida por el Espíritu de Jesús puede hacer maravillas en su propia vida, en su vida familiar, en el trabajo, en la iglesia, en su comunidad. En vez de robar, en vez de quitar, en vez de lastimar, en vez de estar ahí dioquis o negligente, sin propósito o egoísta, una persona se convierte y es transformada. Y ya no ve solo por sí, ve por los demás. Tiene un propósito, tiene un lugar en el reino y busca sanar, busca ayudar. Ya no es indiferente al dolor, es compasiva, es amorosa, es bondadosa, es pacificadora, es paciente. Todo eso porque alguien le compartió el mensaje de vida. Porque alguien decidió compartir la alegría de disfrutar el perdón de Dios y de entrar en comunión con Dios, de tener al Espíritu Santo que nos da el poder para vivir la vida cristiana. Sin importar si la persona iba a aceptar o no, se comparte, la lucha se hace y honramos a Dios. Y entonces llega la alegría, aunque a veces las personas lo rechacen, porque estamos obedeciendo y porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Amén. Alegría del Señor.